Todos se rieron de la señora de la limpieza, quien ofreció ser una traductora, pero cuando ella habló italiano fluido a un jefe de la mafia siciliana, cada hombre armado en la habitación cayó mortalmente silencioso. La videollamada iba a conectar en exactamente 2 minutos, y el traductor oficial de Ravenna Holdings estaba tendido inconsciente en el baño ejecutivo con labios azules y ojos blancos. Clara Whitmore sabía esto porque ella acababa de trapear ese pasillo y escuchó los gritos. «¡Veneno!», ella murmuró a sí misma, empujando el carro de limpieza por el piso 32 corredor. Apostaría mi cheque de pago que alguien le llegó a él antes de la reunión. Ella tenía razón. Ella siempre la tenía. Pero nadie nunca preguntó a la señora del trapeador por su opinión. En la sala de conferencias reforzada con acero, el caos vestía un rostro diferente. 12 hombres armados de traje negro estaban reunidos alrededor de una mesa a prueba de balas, manos temblorosas cerca de sus fundas. Nikolai Ravenna, el jefe de la mafia de 37 años que parecía haber nacido en sombras y criado por la violencia, permanecía inmóvil junto a la ventana. Sus ojos grises estaban fríos como el acero. El tipo de ojos que nunca parpadeaban al ordenar una muerte. Un hombre que claramente no había dormido en 48 horas, pero nadie se atrevía a notarlo. Si disfrutas historias como esta, presiona el botón de me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete al canal para más. Ahora veamos qué pasa cuando la mujer invisible se convierte en la única que puede salvarlos a todos. Maxwell Stone entró en la sala de conferencias con un rostro pálido, sus labios apretados tan fuertemente que casi desaparecieron. Él había sido la mano derecha de Nikolai por 15 años. Había presenciado más muertes de las que podía contar. Sin embargo, en este momento sus manos todavía temblaban ligeramente mientras levantaba el teléfono. 90 segundos, él dijo, su voz ronca y tensa. Reed ha sido envenenado. Los doctores dicen que él vivirá, pero no puede hablar por al menos 2 semanas. Sus cuerdas vocales fueron dañadas. La habitación parecía haber absorbido todo el aire de ella. 12 hombres, cada uno de los cuales había matado sin vacilación, de repente parecían pequeños e indefensos, como niños perdidos. Nikolai aún no se dio la vuelta. Él miró por la ventana, hacia la ciudad 32 pisos abajo, donde millones de personas vivían sus vidas ordinarias, sin saber que aquí arriba un imperio comenzaba a tambalearse. ¿Quién hizo esto?, él preguntó, su voz baja y pareja, como una máquina. Estamos investigando, Maxwell respondió. Pero ahora mismo, el problema es la llamada con Benedetti. No hay nadie para traducir. Nikolai finalmente se dio la vuelta. Su mirada recorrió la habitación como una hoja de afeitar, forzando a cada hombre a bajar sus ojos. ¿Quién en esta habitación habla italiano?, él preguntó. No era una pregunta. Era una orden. El silencio siguió. El tipo de silencio pesado donde se podía escuchar cada latido. 60 segundos. Maxwell les recordó, su voz tensa como un alambre estirado. Henderson, el hombre de cabello sal y pimienta sentado más cerca de la puerta, de repente levantó su mano. Toda la habitación se volvió para mirarlo. Un destello de esperanza frágil pasando entre ellos. Yo sé un poco de italiano, él dijo, su voz temblorosa. Nikolai levantó una ceja. ¿Cuán poco es un poco? Henderson tragó. Sé cómo pedir pizza. Una pizza margarita, per favore. Y gracias. Grazie. Él intentó sonreír, pero la sonrisa murió en sus labios cuando vio los ojos de Nikolai. Si le dices eso a Carlo Benedetti, Nikolai dijo lentamente, cada palabra como un clavo siendo clavado en un ataúd. Yo personalmente te cortaré tu lengua y la enviaré a tu esposa como regalo de cumpleaños.
Henderson se puso blanco, dejó caer su mano y se encogió en su silla como si quisiera desaparecer. 45 segundos, Maxwell dijo. Llama a una compañía de traducción. Nikolai ordenó. Nadie contesta, señor. Hemos llamado a 7 compañías. Nikolai rechinó los dientes. Hay 300 personas en este edificio. Ni una de ellas habla italiano. Hemos preguntado, Maxwell respondió, su voz casi desesperada. Nadie lo hace. Nikolai caminó hacia la mesa de conferencias, cada paso como un martillo golpeando piedra. Él miró el elegante teléfono negro descansando en el centro de la mesa, el teléfono que sonaría en menos de un minuto. El teléfono que llevaba un contrato de 80 millones en control de la ruta de envío transatlántica. 30 segundos, Maxwell dijo, su voz sonando como una campana de la muerte. La habitación se hundió en el silencio. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Nadie se atrevía a moverse. 12 de los hombres más poderosos en la costa este de los Estados Unidos estaban allí como estatuas, indefensos ante un problema tan absurdamente simple que era humillante. Ellos podían matar, podían exterminar un linaje entero con una sola llamada telefónica, pero ninguno de ellos podía hablar una frase completa en italiano. Y en ese exacto momento, en el segundo más desesperado de todos, la puerta de cristal de la sala de conferencias de repente se abrió de golpe. Pero volvamos unos segundos antes de que la puerta de cristal se abriera, cuando Clara Whitmore todavía estaba de pie fuera en el pasillo con su carro de limpieza. Ella estaba allí, justo frente a la gruesa puerta de cristal que parecía lo suficientemente fuerte como para detener balas, mirando dentro de la sala de conferencias, donde los 12 hombres más poderosos de la ciudad estaban en pánico. Ella no debería haber estado allí. Ella lo sabía. El piso 32 no era un lugar para gente como ella, gente que empujaba carros de trapeador, gente que limpiaba sangre después de medianoche, gente a la que los jefes miraban directamente como si fueran aire. Clara se miró las manos, manos envueltas en guantes de goma amarillos, uñas cortadas, endurecidas por 4 años de sostener escobas y cubos, manos que una vez habían sido rotas por el hombre que solía amar, manos que habían cavado la tumba de su madre en el cementerio más barato de la ciudad porque ella no tenía suficiente dinero para comprar un lugar más decente. Las manos de una perdedora, ella pensó amargamente. Manos de alguien invisible, pero también las manos que habían pasado cada página de libros de gramática italiana cada noche durante 3 años. Las manos que habían escrito cientos de ensayos en italiano que nadie había leído nunca. Las manos que habían grabado cada fragmento de diálogo, cada frase codificada, cada amenaza que escuchó en las habitaciones que limpiaba. ¡Aléjate! La voz de la razón resonó en su cabeza. Esto no es tu asunto. Eres una conserje. Trapeas pisos. Ese es tu trabajo. Empuja el carro y olvida lo que viste. Clara apretó su agarre en el mango del carro de limpieza. Ella debería escuchar. Ella sabía que debería escuchar. En este mundo, la gente como ella no debía llamar la atención. Atención significaba peligro. Atención significaba muerte. Su padre había muerto porque él llamó la atención, porque se involucró con gente con la que nunca debería haberse involucrado. Su madre había muerto porque no había dinero para el tratamiento después de que su padre se había ido. Y ella casi había muerto a manos del hombre que una vez prometió que la amaría de por vida. Aléjate. La voz de la razón repitió, con más urgencia esta vez. No les debes nada. Nunca te han visto. Nunca te verán. Eres solo una sombra en este edificio, y una sombra no debería intentar convertirse en una persona.
pero sus pies no se movieron. Ella se quedó allí, mirando a través del cristal grueso, observando a Nikolai Ravenna quedarse congelado como una estatua, observando a Maxwell Stone morderse el labio hasta que sangró, observando a Henderson encogerse en sí mismo después de la estúpida broma sobre la pizza. Y entonces ella vio lo que hizo que su corazón se apretara. La esquina de la habitación, una pequeña figura acurrucada en una silla demasiado grande para su diminuto cuerpo. Una niña, tal vez alrededor de 7 años, cabello negro como tinta, inclinada sobre un cuaderno de bocetos, garabateando algo con lápices de colores. Nadie la estaba mirando. 12 hombres estaban en pánico, y ni uno de ellos recordaba que había una niña en la habitación. Clara conocía a esa niña. Mia Ravenna, la sobrina del jefe, la hija del hermano menor que había muerto en una guerra de la mafia 3 años antes. Clara había visto a Mia muchas veces mientras limpiaba, siempre sentada sola en algún rincón, siempre dibujando, siempre olvidada, como si fuera invisible al igual que Clara. 20 segundos. Ella escuchó la voz de Maxwell a través de la rendija de la puerta. El corazón de Clara comenzó a acelerarse. Ella miró a Mia, a la niña que nadie veía, y de repente ella se vio a sí misma a los 7 años, sola, asustada, invisible. 15 segundos. Tú morirás si entras allí, la voz de la razón gritó. Son la mafia, matan sin vacilación. Eres solo una conserje. Si fallas no te despedirán, te matarán. 10 segundos. Clara se miró las manos por última vez. Manos de conserje, manos callosas, manos que lo habían perdido todo y no tenían nada más que perder. Entonces ella levantó la vista directamente hacia la habitación llena de monstruos e hizo lo más imprudente que ella había hecho en sus 27 años de vida. Ella empujó la puerta y entró. La puerta de cristal se cerró detrás de Clara. Un sonido suave, pero en el silencio de esa habitación resonó como un disparo. 12 cabezas se giraron a la vez, 12 pares de ojos fijos en ella. 12 rostros pasaron del pánico a la sorpresa, luego de la sorpresa a algo que Clara conocía demasiado bien durante 27 años de su vida. Desprecio. Clara se quedó allí en su uniforme de conserje descolorido gris plateado, guantes de goma amarillos todavía en sus manos. Su cabello recogido en alto, con hebras sueltas cayendo libremente después de un día completo de trabajo. Ella parecía algo que no pertenecía a esa habitación, como una mancha en una costosa alfombra persa, como un error de sistema en la perfecta máquina de poder y violencia. Henderson fue el primero en romper el silencio. Soltó un bufido, el tipo que la gente hace cuando ve algo ridículo y lamentable. Luego su risa estalló, estridente y cruel. Bueno, miren quién es, dijo, recostándose como si estuviera viendo un programa de comedia. La conserje. ¿Qué quiere ella? ¿Limpiar la sala de conferencias ahora mismo? La risa se extendió como una infección. Un hombre de rostro demacrado sentado junto a Henderson se rió entre dientes. Tal vez ella cree que necesitamos a alguien para trapear el piso antes de que Benedetti llame. Otro hombre corpulento con cuello de toro rió ruidosamente. O tal vez ella quiere preguntar si necesitamos que los cuerpos sean limpiados después de la reunión. Toda la habitación estalló en risas. No era una risa alegre, era la risa de los poderosos, dirigida a los débiles. La risa de los lobos, cuando un conejo se adentra en la guarida. Clara no se movió. Se quedó allí, espalda recta, ojos al frente, dejando que la risa la golpeara como olas. Ella estaba acostumbrada. 4 años trabajando aquí. 4 años siendo tratada como aire.
4 años escuchando chistes venenosos por los que no se molestaban en bajar la voz, porque pensaban que ella no entendía. Pero ella sí, ella siempre lo hacía. Henderson se levantó y caminó hacia Clara con la expresión de un gato jugando con un ratón. «Oye, chica», él dijo, su voz dulce, pero sus ojos fríos. «¿Sabes dónde estás? Esto no es un baño para que limpies. Esta es la sala de reuniones de gente importante. Tú no perteneces aquí». «Yo hablo italiano», Clara dijo. Su voz no era fuerte, pero era lo suficientemente clara como para cortar la risa. La habitación se quedó en silencio por un segundo. Luego explotó de nuevo el doble de fuerte. El hombre de rostro demacrado casi se cae de su silla, riendo. «Ella habla italiano», repitió, lágrimas brotando de reír demasiado fuerte. «Ella probablemente sabe decir ciao y arrivederci y cree que es una traductora». Henderson dio otro paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que Clara oliera el costoso cigarro en él. «Escucha, cariño», él dijo, bajando la voz como si hablara con un niño. «Necesitamos a alguien que hable con la mafia siciliana, no alguien que sepa leer un menú de restaurante italiano. ¿Entiendes la diferencia, verdad? ¿O tu nivel de educación no es suficiente para entender?» La risa rugió de nuevo. Alguien al final de la mesa habló. «Envíala de vuelta, Henderson. Ella probablemente aprendió italiano en las redes sociales. Esos videos de 30 días». «Sí», el hombre gordo intervino. 30 días para dominar el italiano, 100% garantía de devolución de dinero». La habitación tembló con risas. Henderson se giró hacia los demás, sonriendo como si acabara de contar el chiste más divertido de su vida. Pero Clara todavía no se movió. No bajó la cabeza. No se sonrojó. No corrió. Ella había soportado cosas mucho peores que esto. Ella había soportado palizas. Ella había soportado las muertes de su padre y su madre. Ella había soportado 3 años de vivir en el infierno con el hombre que prometió que la amaría. Unos pocos desaires de hombres que no sabían nada de ella no podían lastimarla. Nada podía lastimarla más. «No aprendí en línea», ella dijo, su voz aún firme. «Me enseñé a mí misma. 3 años. Cada noche después del trabajo. No tengo un título porque no pude pagarlo, pero puedo traducir cualquier documento de negocios». Henderson levantó una ceja, gruesa como una oruga. «¿Te enseñaste a ti misma?», él repitió burlonamente. 3 años. Cada noche. Se volvió hacia sus hombres. «¿Escuchan eso? La conserje se enseñó italiano cada noche, probablemente entre limpiar inodoros y sacar la basura». La risa explotó por última vez, más fuerte y más cruel, como si intentara reducir a Clara a polvo. Pero en medio de toda esa risa había un hombre que no rió. Nikolai Ravenna todavía estaba inmóvil junto a la ventana, sus ojos gris acero fijos en Clara. Ningún desprecio, ninguna burla, solo observando, midiendo. Y esa mirada asustó a Clara más que todas las risas combinadas. Nikolai dio un paso adelante. Cada uno de sus pasos golpeó el suelo de mármol como un golpe de martillo, y con cada paso, la risa en la habitación se desvaneció hasta que desapareció por completo. Cuando se detuvo frente a Clara, a menos de un solo paso de ella, la habitación se había hundido en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Henderson retrocedió, su rostro sin color, como si de repente se hubiera dado cuenta de que había estado bromeando con algo que nunca debería ser bromeado. Nikolai era casi una cabeza más alto que Clara. Él la miró, sus ojos grises fríos como un invierno siberiano, y Clara le devolvió la mirada. No bajó la cabeza, no apartó la mirada.
Ella había mirado a los ojos de un diablo antes, en el apartamento estrecho donde había sido golpeada durante 3 años, y había sobrevivido. No se derrumbaría ante otra mirada. ¿Cuál es tu nombre? Nikolai preguntó, su voz baja y uniforme, como agua fluyendo a través de una caverna. Clara Whitmore, señor. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 4 años, señor. 4 años, Nikolai repitió, como si masticara cada palabra. 4 años y nunca te he visto. Clara no respondió. Ella sabía que no era una pregunta. La gente como ella no estaba destinada a ser vista. Así funcionaba este mundo. Tú hablas italiano, Nikolai continuó. Italiano real, no italiano de turista. Clara respiró hondo. Este era el momento que decidiría todo. Ella podría retroceder, disculparse, decir que se había equivocado y empujar su carro de limpieza lejos como si nada hubiera pasado. Pero había ido demasiado lejos para retroceder. Ella había entrado en esta habitación, se había parado ante asesinos, los había dejado reírse de ella. Si ella retrocedía ahora, todo sería sin sentido. Así que Clara abrió su boca y habló, en italiano. Sí, señor, hablo italiano con fluidez. Me enseñé a mí misma durante 3 años, cada noche después de terminar mi turno. No tengo credenciales formales porque no podía pagarlas, pero puedo traducir cualquier documento de negocios y conducir cualquier negociación. También entiendo el lenguaje del hampa, las palabras que los extraños no deben saber, los códigos que usan cuando creen que nadie escucha. Pero yo escuché. Durante 4 años escuché todo. Su voz era clara, su pronunciación precisa hasta la última sílaba, su entonación natural, como si hubiera nacido en Florencia en lugar de en los barrios bajos de esta ciudad. La habitación se quedó en silencio sepulcral, no el silencio de desprecio de antes. Este era el silencio de personas que acababan de ser abofeteadas por la realidad. La boca de Henderson se abrió, sus ojos saltones como si fueran a salirse de sus órbitas. El hombre de rostro demacrado se quedó congelado como una estatua, sus manos todavía a medio levantar como si hubiera querido hablar, pero no pudiera encontrar una sola palabra. Maxwell Stone levantó una ceja, algo casi como admiración parpadeando en su mirada. La expresión de Nikolai no cambió. Él estudió a Clara durante varios segundos largos que se sintieron como siglos. Luego habló lentamente. ¿Sabes cuán importante es esta llamada? Clara asintió. 80 millones de dólares en control de la ruta de envío transatlántica. Los ojos de Nikolai se estrecharon ligeramente. ¿Cómo sabes eso? Hablas como si los sirvientes no tuvieran oídos. Clara respondió, todavía en italiano. Pero sí los tenemos, y oímos muy claramente. Algo pasó por los ojos de Nikolai. No ira, no desprecio, quizás curiosidad, o quizás algo mucho más peligroso. Si esto falla, él dijo, cambiando al inglés, su voz bajando a casi un susurro, no te despediré. Tú entiendes lo que quiero decir. Clara entendió. En este mundo, el fracaso no significaba perder tu trabajo. El fracaso significaba perder tu vida. Ella estaba apostando 17 años de su existencia a una sola llamada telefónica. Entiendo, señor. Ella respondió, su voz firme. Nikolai la miró por un segundo más, luego se giró y señaló la silla junto al teléfono. La silla que Thomas Reed había ocupado durante 15 años. La silla del intérprete oficial. La silla en la que nadie imaginó que una conserje se sentaría. Clara dio un paso adelante. Sintió 12 pares de ojos quemándole la espalda. Escuchó los susurros venenosos detrás de ella. Esto será un desastre. La conserje está loca.
Estamos todos muertos. Ella se sentó. La silla de cuero estaba fría, rígida, desconocida. Pero a Clara no le importó. Miró el elegante teléfono negro frente a ella, la pantalla todavía oscura, y esperó. 5 segundos, Maxwell contó. Y en ese momento, desde la esquina de la habitación, Clara sintió que alguien la observaba. Ella giró la cabeza. Mia Ravenna, la niña de 7 años que había visto a través del cristal, levantó la vista de su cuaderno de bocetos. Los ojos grandes de la niña se posaron en Clara. No asustados, no despreciativos, solo llenos de la pura curiosidad de una niña. Entonces Mia sonrió. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, el tipo que los niños olvidados dan a los adultos invisibles, como si dijera, te veo, te creo. La pantalla se iluminó, la conexión se estableció, y el rostro de Carlo Benedetti, el jefe de la mafia siciliana, apareció ante todos ellos. Carlo Benedetti parecía que el tiempo lo había olvidado, 65 años. Sin embargo, sus ojos seguían afilados como cuchillas, su cabello blanco peinado perfectamente hacia atrás, su rostro tallado con líneas profundas donde cada arruga contaba una historia de poder y sangre. Él se sentó en una habitación con vistas al mar siciliano, la luz del sol de la tarde detrás de él formando un halo alrededor de su silueta, como si fuera un santo, en lugar de un hombre que había ordenado cientos de muertes durante 40 años de gobernar el Hampa. Junto a Carlo se sentó un hombre más joven, tal vez alrededor de 40, con rasgos afilados y ojos llenos de desdén abierto. Francesco Benedetti, hijo y heredero de Carlo, notorio por su temperamento y su hábito de despreciar todo lo que no pertenecía a Sicilia. Buonasera, Carlo dijo al fin, su voz lenta, como saboreando cada palabra. Veo que ha habido un cambio en su sala de conferencias, Nicolai. ¿Dónde está el señor Reed? Más bien extraño su aburrida cara. Clara tradujo inmediatamente, su tono firme y profesional. Pero no tradujo solo palabras. Ella tradujo la forma en que Carlo hizo una pausa antes de decir el nombre de Reed. La forma en que enfatizó la palabra cambio. La forma en que sus ojos envejecidos recorrieron la habitación como si contaran a cada hombre presente. Él sabía, Clara estaba segura de ello. Carlo Benedetti sabía que Reed había sido envenenado y estaba probando cómo Nicolai respondería. Nicolai no se inmutó. El señor Reed tuvo un problema de salud inesperado. Él respondió en inglés, para que Clara lo tradujera al italiano. Tenemos un reemplazo. Clara tradujo, pero añadió algo sutil, una firmeza en la voz, una confianza que la frase original no transmitía del todo. Ella sabía que en este mundo la debilidad era la muerte. Si Carlo olía sangre, golpearía. Carlo inclinó la cabeza, los ojos entrecerrándose ligeramente mientras estudiaba a Clara a través de la pantalla. Un reemplazo, repitió en italiano, su tono cargado. Una mujer joven. ¿Has contratado una nueva intérprete? ¿O estás probando mi paciencia, Ravenna? Clara tradujo palabra por palabra, sin añadir nada, sin quitar nada. Ella sabía que Nicolai necesitaba escuchar exactamente lo que Carlo decía. Necesitaba captar la sospecha, y quizás incluso el insulto tejido en esa pregunta. Ella es competente, Nicolai respondió fríamente. Clara tradujo al italiano, y esta vez dejó que un ligero borde se deslizara en su voz, como si desafiara a Carlo a dudarlo aún más. Francesco rió, un sonido áspero lleno de desprecio. Habló rápidamente en italiano, deliberadamente, para ver si Clara podía seguir el ritmo. Competente. Ella parece que acaba de salir de un armario de limpieza. ¿Está Ravenna tan pobre ahora que usa sirvientes como intérpretes?
¿O su imperio se está desmoronando más rápido de lo que pensábamos? Clara tradujo cada palabra, su voz todavía monótona, todavía controlada. Vio a Henderson y a los demás tensarse, a pesar de no entender italiano. Reconocieron el insulto por el tono y la risa de Francesco, pero también vio algo más. Vio la forma en que Carlo le lanzó una mirada de desagrado a su hijo, el ligero movimiento de su cabeza, como si advirtiera a Francesco que no hablara demasiado. Carlo volvió su mirada a la pantalla, y esta vez habló más lentamente, más cuidadosamente, como si colocara piedras una por una en una partida de ajedrez. Escucho que hay problemas dentro de su organización, Nikolai. La gente dice que hay un traidor. La gente dice que alguien está vendiendo información a sus enemigos. La gente dice que ya no tienes control sobre tus propios hombres. Clara tradujo, pero hizo más que eso. Ella tradujo lo que Carlo no dijo. Ella tradujo la forma en que enfatizó la gente dice, como si supiera con certeza en lugar de simplemente escuchar rumores. Ella tradujo las pausas después de cada frase, dejando que las palabras se hundieran como veneno. Ella tradujo su mirada, la forma en que miró a Nikolai como diciendo, sé que eres débil y estoy decidiendo si golpear. Cuando Clara terminó de traducir, añadió en voz baja en inglés, su voz lo suficientemente baja como para que solo Nikolai pudiera oír. Te está probando. Él sabe lo de Reed. Podría saber más que eso. Nikolai no la miró, pero ella vio su mandíbula apretarse ligeramente. Él entendió. Los rumores son para los de mente débil, Nikolai respondió, su voz fría como el hielo. No me importan los rumores, me importa el contrato de 80 millones que tenemos delante. ¿El señor Benedetti quiere discutir chismes o quiere hacer negocios? Clara tradujo al italiano, dejando que su voz llevara el peso de la autoridad. No su autoridad, sino la de Nikolai. Ella era su voz ahora, y ella no dejaría que esa voz temblara. Carlo miró fijamente a Clara a través de la pantalla, y por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Esta chica es interesante, dijo en italiano, como si hablara consigo mismo. Muy interesante. A Francesco no le gustó ser ignorado. Se notó claramente en su rostro cuando su padre centró su atención en la chica intérprete en lugar de en la negociación misma. Se inclinó hacia la adelante, sus ojos negros como el alquitrán, mirando a Clara a través de la pantalla con desprecio disimulado. Déjame decirte esto, chica, Francesco dijo en italiano, lento y goteando veneno. Puedes engañar a mi padre con unas pocas frases italianas memorizadas, pero a mí no me engañarás. Veo exactamente quién eres. Una sirvienta tratando de jugar al juego de los hombres poderosos. ¿Sabes lo que les pasa a los sirvientes que intentan subirse a la mesa de su amo? Son pateados de vuelta a la tierra y aplastados. Clara tradujo cada palabra, su voz aún completamente desprovista de emoción. Había oído cosas peores que esto. Le habían llamado nombres mucho más feos que estos. Su ex hombre la había llamado inútil, basura, algo que no valía la pena vivir, antes de golpearla hasta dejarla magullada. Comparado con esas palabras, los insultos de Francesco no eran más que el viento rozándole las orejas. Pero entonces Francesco añadió más, y esta vez sonrió. La sonrisa de alguien que creía tener el cuchillo mientras los demás estaban con las manos vacías. Me pregunto qué hiciste para ganarte ese asiento. Una nueva intérprete. O algo más. Tal vez Ravenna necesitaba a alguien para calentar su cama por la noche, y tú eras la opción más barata disponible. La habitación se congeló. Henderson y los demás no entendían italiano, pero entendían el tono de Francesco, la risa maliciosa detrás de sus palabras.
La mano de Maxwell se apretó en el respaldo de su silla. Nikolai se quedó inmóvil. Sin embargo, el aire a su alrededor parecía espesarse, como si la ira estuviera hirviendo bajo el hielo. Clara debería haber traducido esa línea. Era su trabajo. Traducir todo. No añadir nada. No restar nada. No juzgar nada. Pero ella no tradujo. En cambio, le habló directamente a Francesco, en italiano, sin pasar por nadie. «Joven señor Benedetti», ella dijo, su voz tranquila como si discutiera el tiempo. «En su mundo, entiendo que los hombres a menudo usan insultos hacia las mujeres para cubrir sus propias inseguridades. Pero también entiendo que los que más hablan suelen ser los que menos hacen. Usted dice, soy una sirvienta tratando de subir a la mesa de mi amo. Quizás tenga razón, pero al menos subí allí por mis propios pies. Usted, en cambio, ha estado sentado sobre los hombros de su padre durante 40 años y lo llama éxito». Francesco palideció. Su mandíbula se apretó tan fuertemente que Clara pudo oír sus dientes rechinar a través del micrófono. «¿Te atreves?», él rugió, saltando de pie. «¿Sabes con quién estás hablando? Podría ordenar la muerte de toda tu familia en un solo aliento». «No tengo familia», Clara respondió, su voz aún inquebrantable. «Mi padre está muerto. Mi madre está muerta. No me queda nada que perder. Y la gente con nada que perder es la más peligrosa de todas, señor. Debería recordarlo». Un silencio mortal cayó sobre ambos lados de la pantalla. Francesco se quedó allí, su rostro enrojecido por la rabia, los puños apretados. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, un sonido rompió la tensión. Risas. Carlo Benedetti se estaba riendo. No risas burlonas, no risas despectivas. Era risa real, surgiendo desde lo profundo de su pecho. El tipo de risa que proviene de presenciar algo inesperado y delicioso. Golpeó su mano en la mesa. Sus hombros temblaban mientras reía. «¡Meravigliosa!», exclamó. «¡Magnífico! Esta chica tiene fuego». Francesco se volvió hacia su padre incrédulo. «Padre, ella acaba de...» comenzó. «Ella acaba de darte una lección que debiste haber aprendido hace 20 años». Carlo interrumpió, su voz todavía teñida de risas. «Nunca subestimes a alguien por su posición y nunca amenaces a alguien que no tiene nada que perder». Se volvió hacia Clara en la pantalla, sus ojos aún afilados como cuchillos ahora con algo casi como respeto. «¿Cuál es tu nombre, chica?» «Clara Whitmore, señor». «Clara». Carlo asintió como si grabara el nombre en su memoria. «Recordaré ese nombre. Ravenna», dijo, volviendo su mirada a Nikolai. «¿Dónde la encontraste?» «Ella vino a mí», Nikolai respondió, y por primera vez Clara escuchó algo diferente en su voz. No exactamente respeto, pero tampoco indiferencia. Él la estaba mirando, realmente mirando, no mirándola a través de ella como un mueble, sino mirándola a ella, como si por primera vez se diera cuenta de que era una persona. Francesco se negó a ceder. La humillación que acababa de sufrir echó combustible al fuego de su orgullo y decidió que tenía que demostrar que esta chica no era más que un loro. Nada más. Se sentó de nuevo, los ojos entrecerrados como una serpiente a punto de atacar, y pronunció una frase en un idioma que Clara nunca había oído en ninguna película o curso. Dialecto siciliano antiguo, una lengua usada solo por las familias mafiosas más antiguas, transmitida de generación en generación como un secreto de familia. Una lengua que los forasteros nunca debían aprender. «Cune si fora du suo paesi, ne si fora di sua natura». Francesco dijo lentamente, colocando cada palabra como si tendiera una trampa. Sus ojos se clavaron en Clara con triunfo.
seguro de que esta vez ella no tendría respuesta. La habitación esperó en silencio. 12 hombres contuvieron la respiración, aunque no entendían lo que Francesco acababa de decir. Maxwell miró a Nikolai con preocupación. Nikolai permaneció inmóvil, pero Clara notó que su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si anticipara algo. Clara sintió que su corazón latía más rápido. Ella conocía la frase. La conocía porque la había oído no en libros, sino en una habitación oscura en el piso 32 3 años antes, cuando estaba trapeando el suelo, y 2 hombres en la habitación adyacente no sabían que ella podía oírlo todo. Habían estado hablando de lealtad y traición, de aquellos que abandonan su patria y pierden su verdadera naturaleza. Ella había escrito la frase. Buscó cada palabra, rastreó sus orígenes durante innumerables noches sin dormir. Quien deja su patria, deja su propia naturaleza. Clara tradujo el proverbio al inglés para Nikolai, su voz aún tranquila. El joven señor Benedetti está probando si entiendo el dialecto siciliano. Luego se volvió hacia Francesco en la pantalla, y esta vez no tradujo. Ella respondió, en dialecto siciliano, con un proverbio más antiguo que el de Francesco, uno que había encontrado en un libro viejo y gastado en la biblioteca pública, un libro que nadie probablemente había abierto en 50 años. Ushekyu chikamina vati ukevadu chista fermo, ella dijo, pronunciando cada sílaba con la precisión que había practicado cientos de veces sola en su pequeño apartamento. Un burro que camina vale más que un caballo que está quieto. El rostro de Francesco se contorsionó. Sus ojos se abrieron. Su mandíbula cayó. Y por un momento, el heredero del imperio de la mafia siciliana no parecía diferente de un niño al que le acababan de robar su juguete. Él se volvió hacia su padre como si buscara una explicación para lo inexplicable. Carlo Benedetti no dijo nada. Simplemente miró a Clara. Y esta vez la sonrisa en sus labios había cambiado a algo más. La diversión dio paso a un respeto genuino. ¿Dónde aprendiste esto?, preguntó en italiano estándar, su voz con verdadera curiosidad. En lugares donde la gente a menudo olvida que los sirvientes tienen oídos, señor. Clara respondió. Y durante largas noches, cuando no había nada más que hacer que estudiar, Carlo asintió lentamente, como si su respuesta confirmara algo que había sospechado durante mucho tiempo. Luego se volvió hacia Nikolai, y cuando habló su tono había cambiado por completo. Se habían ido las insinuaciones, las pruebas, las amenazas veladas. Lo que quedaba era la voz de un hombre listo para hacer negocios. Muy bien, Ravenna, él dijo en italiano, para que Clara tradujera. Estaba planeando exigir un 30% adicional y el control de la ruta sur, pero esta chica me ha dado la tarde más interesante que he tenido en muchos años. Así que mantendremos los términos originales. 80 millones de dólares. Beneficios divididos equitativamente. Y la ruta de envío permanece bajo control conjunto. Clara tradujo, luchando por evitar que su voz temblara de alivio. Ella acababa de salvar un contrato valorado en decenas de millones de dólares, del que nunca vería un solo dólar. Pero también había salvado su propia vida. Nikolai asintió, su rostro aún ilegible. De acuerdo. Cuida bien a esa chica, Ravenna. Carlo añadió antes de finalizar la conexión. Alguien como ella es raro. No la pierdas. La pantalla se oscureció. La habitación quedó en silencio por un segundo, 2 segundos. Luego Henderson soltó un aliento como si hubiera sido perdonado de la ejecución. Maxwell aflojó su agarre en el respaldo de la silla. 12 hombres se miraron entre sí, ninguno hablando, pero todos entendiendo. Acababan de escapar de la muerte y habían escapado gracias a una conserje de la que se habían burlado 5 minutos antes.
Clara se levantó de la silla, sus piernas ligeramente inestables por la tensión que se había prolongado demasiado. Estaba a punto de salir de la habitación, volver a su carro de limpieza, volver a la vida invisible que también conocía. Entonces, la voz de Nikolai cortó el aire, fría y final como una orden militar. Tú te quedas. Clara se detuvo, se giró para mirarlo, y por primera vez sintió miedo. Todos fuera. La voz de Nikolai no era fuerte, pero llevaba el peso de una sentencia de muerte. Los 12 hombres se levantaron al instante. Nadie se atrevió a preguntar por qué. Nadie se atrevió a mirar hacia atrás. Henderson fue el primero en correr hacia la puerta, seguido por el hombre de rostro demacrado y el gordo. Luego el resto. Se fueron como si huyeran, como si la habitación se hubiera convertido en un horno y ellos fueran los afortunados perdonados. Maxwell Stone fue el último en irse. Se detuvo en la puerta, miró a Clara con una mirada indescifrable, luego cerró la puerta de cristal detrás de él. El clic sonó como el cierre de una cerradura de prisión. Clara se quedó allí, sola con Nikolai Ravenna, dentro de la habitación blindada en el piso 32. No, no sola. Ella recordó a Mia todavía sentada en la esquina con su cuaderno de bocetos, silenciosa como una sombra. Nikolai caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Clara. Miró hacia la ciudad abajo, millones de puntos de luz comenzando a brillar a medida que caía el atardecer. El silencio se prolongó. Clara sintió cada segundo caer como una gota de agua en una cuenca ya desbordada. He terminado de interpretar, Clara dijo al fin, forzando su voz a mantenerse tranquila. ¿Puedo irme ahora, señor? No. Una palabra, fría como el hielo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Nikolai preguntó, aún sin darse la vuelta. 4 años, señor. 4 años, lo repitió, su voz llevando algo que Clara no podía descifrar. 4 años has caminado por mis pasillos, limpiado mis salas de conferencias, escuchado mis conversaciones. Y yo no sabía que existías. Clara no respondió. Ella sabía que no era una pregunta. Tú hablas italiano mejor que Reed, Nikolai continuó. Tú entiendes el dialecto siciliano. Tú sabes cómo negociar con hombres como Benedetti. Tú sabes cosas que no deberías saber. El corazón de Clara latía más rápido. Ella no sabía a dónde iba esta conversación, pero sabía que no era simple. Yo solo escucho, señor, ella dijo. Eso es todo. Eso no es todo. Nikolai se dio la vuelta, y esta vez la miró directamente a los ojos de Clara. Los ojos grises estaban fríos como el invierno, pero en lo profundo de ellos había algo más. Curiosidad, o quizás cálculo. De ahora en adelante, tú no limpias más. Clara parpadeó. Señor, usted es mi intérprete ahora. Las palabras golpearon a Clara como una bofetada, no porque la insultaran, sino porque ella entendió lo que realmente significaban. No la estaban ascendiendo, la estaban reteniendo. En el mundo de Nikolai Ravenna, a la gente con valor no se le permitía irse. Se convertían en activos, y los activos pertenecían a su dueño. No creo, Clara comenzó. No pregunté qué piensas. Nikolai interrumpió, su tono tan tranquilo como si discutiera el clima. Esto es una orden. Tendrás una nueva oficina mañana. Un nuevo salario, una nueva vida. Ya no eres una limpiadora. Eres mía, mía. La palabra resonó en la cabeza de Clara como una campana de alarma. Ella quería objetar, decir que no pertenecía a nadie, que había escapado de un hombre que una vez la trató como propiedad y no dejaría que sucediera de nuevo. Pero ella no dijo nada, porque sabía que en este mundo oponerse a Nikolai Ravenna
significaba la muerte. Entendido, señor, ella respondió, su voz firme. Nikolai la estudió por unos segundos más, como buscando cualquier señal de resistencia. Al no encontrar ninguna, asintió y se volvió hacia la ventana. Puedes irte, pero antes de que Clara pudiera dar un paso, una pequeña mano tiró del dobladillo de su uniforme. Ella miró hacia abajo. Mía estaba allí. Ojos grandes se alzaron hacia Clara con tímida vacilación. La niña no habló, simplemente le tendió una hoja de papel de su cuaderno de bocetos. Clara la tomó. El dibujo estaba hecho con lápices de colores, desordenado como solo el dibujo de una niña de 7 años podía ser. Pero Clara inmediatamente reconoció lo que mostraba. Una mujer con manos amarillas de pie en medio de una habitación llena de sombras altas y oscuras. La mujer no inclinaba la cabeza. La mujer estaba de pie derecha. Y debajo del dibujo, con la letra torcida de Mía, 3 palabras. Ella es valiente. Clara miró el dibujo, luego a Mía. La niña sonrió, la misma pequeña sonrisa de antes, la sonrisa que los niños olvidados dan a los adultos invisibles. Gracias, cariño, Clara susurró, su voz de repente tensa. Mía asintió, luego regresó a su rincón como si nada hubiera pasado. Clara salió de la sala de conferencias, el dibujo todavía en su mano, y mientras la puerta de cristal se cerraba detrás de ella no sabía que Nikolai la estaba observando a través del reflejo en la ventana. Ojos grises llevando algo que incluso él no podía nombrar. A la mañana siguiente, Clara entró al edificio de Ravenna Holdings, como lo hacía todos los días, pero todo era diferente. En lugar de girar a la izquierda hacia la sala de conserjes para recoger su carro de limpieza, fue escoltada por un guardia de seguridad directamente al piso 32, en un ascensor privado, el mismo ascensor en el que no se le había permitido subir durante 4 años. Su nueva oficina se encontraba justo al lado de la de Nikolai, separada por nada más que un muro de cristal esmerilado. La habitación era 10 veces más grande que el apartamento destartalado que alquilaba. Con un escritorio de roble negro, una silla de cuero cara y ventanas con vistas a la ciudad entera. Sobre el escritorio esperaban una nueva computadora portátil, un nuevo teléfono y un conjunto de ropa cuidadosamente doblado dentro de una caja. Un traje negro, una camisa blanca, tacones altos, no más uniforme de conserje descolorido gris plateado, no más guantes de goma amarillos. Clara se paró en el medio de la habitación, sintiendo como si hubiera entrado en el sueño de otra persona. Tocó la superficie del escritorio, el respaldo de la silla, el cristal de la ventana, como si necesitara pruebas de que todo era real. Pero real no significaba bueno. Ella lo sabía. No la habían ascendido por su talento. Le habían encerrado en una jaula dorada porque sabía demasiado. Un suave golpe sacó a Clara de sus pensamientos. Una mujer mayor entró, cabello gris recogido pulcramente, su rostro surcado por la edad, pero sus ojos aún afilados. La señora Patterson, el ama de llaves de la familia Ravenna durante 30 años. Clara la conocía, la había visto algunas veces mientras limpiaba los pisos superiores, y ella era una de las pocas que alguna vez había asentido a Clara, en lugar de mirarla a través de ella como si no existiera. Le traje café, la señora Patterson dijo, poniendo una taza en el escritorio, y un consejo si lo quiere. Clara la miró y esperó. Tenga cuidado, la señora Patterson dijo, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oír. En este mundo, ser notado puede ser más peligroso que ser invisible. Has salido de las sombras y ahora estás bajo el foco. Todos los ojos están sobre ti. No todos son amigables, entiendo, Clara respondió. La señora Patterson sacudió la cabeza. Todavía no, pero lo harás.
Esperemos que cuando lo hagas no sea demasiado tarde. La señora Patterson se fue, dejando a Clara sola con el café y la inquietante advertencia. Los días que siguieron pasaron como una tormenta. Clara tradujo documentos, contratos, correspondencia, mensajes cifrados. Se sentó en reuniones, interpretando conversaciones cuyo contenido le helaba la sangre. Nombres, ubicaciones, números, órdenes envueltas en un lenguaje cortés, pero que llevaban sentencias de muerte. Liquidar el envío en el puerto oriental. Limpiar el problema con el socio poco cooperativo. Encargarse del que habló con la policía. Clara entendió cada palabra. Liquidar significaba deshacerse de. Limpiar significaba matar. Encargarse de significaba hacer desaparecer permanentemente. Tomaba notas, traducía y mantenía su rostro inexpresivo como una máquina. Pero cada noche, cuando regresaba a su apartamento, se sentaba en la oscuridad y temblaba. Había visto la oscuridad antes. Había limpiado sangre. Había oído susurros de muerte. Pero ahora no estaba afuera mirando hacia adentro. Estaba dentro del ojo de la tormenta. Una noche, cuando el edificio estaba casi vacío, Clara pasó por una habitación con la puerta ligeramente abierta. La luz se derramaba en el pasillo y escuchó la voz de Nikolai hablándole a alguien adentro. Ella no tenía la intención de detenerse. No debería haberse detenido, pero sus pies se detuvieron cuando escuchó el nombre. Reed. Thomas Reed. El intérprete que había sido envenenado. No era un extraño, la voz de Maxwell dijo, «Hemos comprobado. El veneno vino de adentro. Alguien en la organización quería sabotear las negociaciones con Benedetti». Clara contuvo la respiración, apretando su espalda contra la pared fuera de la puerta. «Encuéntralo», Nikolai dijo, su voz fría como el hielo. «Y cuando lo hagas, tráemelo. Quiero manejarlo yo mismo». Clara se deslizó, su corazón latiendo en su pecho. Ella había visto algo que no debería haber visto, oído algo que no debería haber oído. Y en el mundo de Nikolai Ravenna, la gente que sabía demasiado no vivía mucho. Mia comenzó a aparecer en la oficina de Clara al tercer día. Ella no llamó ni pidió permiso. Simplemente empujó la puerta, apretando su cuaderno de bocetos contra su pecho, y se sentó en el sofá de la esquina como si fuera lo más natural del mundo. Clara levantó la vista de la pila de documentos, a punto de decir algo, pero Mia ya se había inclinado sobre su cuaderno de bocetos y había comenzado a dibujar, ignorando completamente la presencia de Clara. Así que Clara no dijo nada. Ella siguió trabajando, Mia siguió dibujando, y la habitación se instaló en un extraño silencio que ninguna de ellas sintió la necesidad de romper. Al cuarto día, Mia volvió. Al quinto día también. Luego el sexto, el séptimo y todos los días después. La niña nunca habló mucho, solo ocasionalmente preguntaba a Clara cómo pronunciar una palabra italiana o sostenía su dibujo más reciente para que Clara lo viera. Clara lentamente entendió. Mia no venía porque quería algo. Mia venía porque no tenía a dónde más ir. Esta niña de 7 años vivía en un edificio lleno de gente. Sin embargo, nadie la veía realmente. Nikolai estaba demasiado ocupado con su imperio. Sus hombres trataban a la niña como decoración. La señora Patterson se preocupaba, pero ella tenía demasiadas tareas propias. Mia era una niña olvidada en un mundo de adultos despiadados, justo como Clara había sido una niña olvidada en un mundo de pobreza y violencia. Pasó una semana, luego 2. Clara se acostumbró a la presencia de Mia. Acostumbrada al sonido de los lápices de colores raspando el papel, acostumbrada a las repentinas preguntas inocentes que interrumpían su concentración
mientras traducía contratos complejos. Ella también comenzó a notar pequeñas cosas. A Mia le gustaba el morado más que el rosa. Mia le tenía miedo a los truenos, pero no a los hombres con armas. Mia nunca hablaba de su madre y nunca preguntó por su padre, como si hubiera aprendido a no esperar nada de las personas que se suponía que la amaban. Entonces, un día, mientras Clara se preparaba para salir de su oficina, vio a Mia acurrucada en el sofá, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Clara se detuvo. ¿Qué te pasa, Mia? La niña no respondió, solo bajó la cabeza para mirar su cuaderno de bocetos. Clara se acercó, se sentó a su lado y esperó. Había aprendido que a veces el silencio era la mejor manera de dejar que alguien se abriera. Pasó un minuto. 2. Entonces la voz de Mia llegó, tan suave que fue casi un susurro. Hoy es mi cumpleaños. El corazón de Clara se apretó. Cumpleaños. Ella miró alrededor de la habitación, por el pasillo, por el piso 32. No había globos, no había pastel, ninguna señal en absoluto de que hoy era un día especial para una niña de 7 años. Nadie se acuerda. Mia continuó. Su voz temblaba. No le dije a nadie porque pensé que se acordarían. Se olvidaron el año pasado también y el año anterior, pero seguí pensando que este año sería diferente. Clara miró a la niña, a los ojos grandes, luchando por no derramar lágrimas. A los pequeños hombros temblaban mientras ella luchaba por no llorar. Y ella se vio a sí misma. Ella vio a la niña de 7 años sentada sola en una casa vacía en su cumpleaños, esperando a un padre que nunca llegaba a casa porque estaba borracho en algún lugar, esperando a una madre que comprara un pastel cuando no había dinero. Ella vio todos los años cuando nadie se acordaba de que ella existía. ¿Qué tipo de pastel te gusta?, Clara preguntó. Mia levantó la vista, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Pastel, pastel de cumpleaños. ¿De qué sabor te gusta? Chocolate, Mia respondió, aún sonando insegura, con crema de fresa encima. Espera aquí, no vayas a ningún lado. Clara se levantó y salió corriendo de la oficina. Por primera vez desde que fue retenida como intérprete, ella abandonó el piso 32 sin pedir permiso. Bajó a la planta baja, salió a la calle y encontró la panadería más cercana. 45 minutos después, Clara regresó con un pequeño pastel de chocolate cubierto con crema de fresa, un paquete de velas de cumpleaños y un osito de peluche morado que había comprado en una juguetería por el camino. Mia seguía allí, en el mismo lugar, como si no creyera del todo que Clara volvería. Cuando la niña vio el pastel, sus ojos se iluminaron de una manera que Clara nunca había visto antes. ¿Esto es para mí?, Mia preguntó. Su voz temblaba. Es para ti. Feliz cumpleaños, Mia. La niña no dijo nada. Simplemente se levantó, corrió a los brazos de Clara y lloró. No el llanto de la tristeza, sino el llanto de una niña que estaba siendo vista por primera vez. Clara abrazó a Mia, acariciando suavemente el cabello negro de la niña, y sintió algo cálido extenderse por su pecho. No sabía que más allá de la puerta de cristal, Nikolai Ravenna estaba allí de pie observando, su rostro indescifrable. Pero por primera vez, sus ojos grises llevaban algo que se parecía mucho al dolor. ¿Cuánto tiempo estuvo Nikolai allí? Él no lo sabía. Quizás 1 minuto, quizás 10 minutos, quizás toda una vida. Él observó a través del cristal cómo Clara colocaba velas en el pequeño pastel. Observó a Mia soplarlas con los ojos brillantes como estrellas, y luego escuchó un sonido que había olvidado mucho tiempo atrás. La risa de Mia. No la risa educada que los niños dan cuando los adultos les piden que rían. No la risa forzada cuando alguien se esfuerza demasiado por ser divertido, sino risa real,
clara y resonante. El tipo de risa que los niños deben tener, pero que Mia no había tenido en 3 años desde que murió su padre. Nikolai sintió algo apuñalar agudamente en su pecho, en el lugar donde su corazón debería haber estado si todavía tuviera uno. Había olvidado el cumpleaños de su sobrina, no una vez, ni 2 veces, sino 3 años seguidos. 3 años había permitido que Mia viviera como una sombra en su propio edificio, dándole todo lo material, pero negándole la única cosa que más necesitaba. Atención, cuidado. Un adulto que la viera como una niña en lugar de una decoración. Y ahora, una conserje que él ni siquiera sabía que existía hace 2 semanas, había hecho lo que él no había logrado hacer en 3 años. Ella había hecho reír a Mia. Nikolai se retiró a las sombras, sin dejar que nadie lo viera, y se alejó. Pero la imagen se quedó con él todo el día, como un fantasma que se negaba a irse. Esa noche, cuando todo el edificio había quedado en silencio, Nikolai notó que la luz todavía estaba encendida en la oficina de Clara. Él no sabía por qué sus pies lo llevaron allí. Él no sabía por qué empujó la puerta sin llamar. Él solo sabía que necesitaba verla. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba entender cómo una mujer sin nada podía hacer lo que él, con todo su poder y dinero, no podía. Clara levantó la vista de su pila de documentos, sin parecer sorprendida de verlo. Simplemente miró y esperó, como si estuviera acostumbrada a que Nikolai apareciera sin previo aviso. «Todavía estás despierta», él dijo. «No una pregunta. ¿Usted también?» «Bien, señor». Nikolai entró y cerró la puerta detrás de él. No se sentó. Se paró junto a la ventana, mirando la ciudad dormida. El silencio se prolongó. No era incómodo. Era simplemente silencio. «Usted organizó el cumpleaños de Mia», él finalmente dijo. Clara no respondió de inmediato. «Sí, señor». «¿Por qué?» «Porque nadie más lo hizo». La respuesta fue tan simple que fue cruel. Nikolai lo sintió como un cuchillo clavado directamente en su pecho. Se giró para mirar a Clara, a la mujer sentada bajo la cálida luz con ojos tranquilos que no tenían miedo. «Usted trabajó para mí durante 4 años», dijo. «Usted sabe qué clase de hombre soy. Usted sabe las cosas que hago, la gente que he matado. ¿Por qué no me tiene miedo?» Clara dejó su bolígrafo y le sostuvo la mirada. En 4 años, nadie se había atrevido a mirarlo así, como si fuera solo un hombre común, no un monstruo, no un jefe, no alguien con el poder de la vida y la muerte. «Porque ya lo he perdido todo lo que se puede perder, señor». Ella respondió. «Mi padre murió cuando yo tenía 19 años porque se involucró con gente como usted. Mi madre murió 2 años después de pobreza y enfermedad. Fui golpeada durante 3 años por el hombre que una vez amé. He visto el infierno, señor. He vivido en él. El miedo es un lujo para la gente que todavía tiene algo que perder. No me queda nada». Silencio. Nikolai se quedó allí, mirando a Clara, y por primera vez en muchos años no sabía qué decir. «Estás equivocada», él finalmente dijo, su voz más baja de lo normal. «Todavía te queda una cosa por perder, tu vida». Clara no apartó la mirada. «Una vida sin nada por lo que vivir. ¿Vale la pena conservarla, señor?» Nikolai no respondió. No podía, porque la pregunta tocaba algo profundo dentro de él. Algo que había enterrado desde que su madre se quitó la vida, desde que su padre fue asesinado, desde que su esposa lo traicionó. Había vivido como un cadáver andante durante años, viviendo por poder, por venganza, por inercia. ¿Pero había vivido alguna vez verdaderamente? «Eres diferente de todos los que he conocido», Nikolai dijo, su voz llevando algo que él mismo no reconocía. «Deberías odiar a gente como yo, gente que destruyó tu vida. Pero no lo haces. El odio no cambia el pasado, señor.
Solo quema a la persona que lo lleva. Yo elegí soltarlo. No porque perdone, sino porque quiero vivir, no solo existir. Nikolai la miró por un largo tiempo, luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. Pero mientras la puerta se cerraba detrás de él sabía que algo había cambiado. El hielo que lo había encerrado durante tantos años acababa de mostrar su primera grieta. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche. 3 semanas durante las cuales Clara sintió un cambio sutil en la forma en que Nikolai la miraba. Ya no la mirada que la atravesaba como si fuera un objeto. Ya no la mirada calculadora reservada para un activo. Era la mirada de alguien tratando de entender algo que nunca había encontrado antes. Pero esa frágil calma se hizo añicos una tarde, cuando las puertas del ascensor en el piso 32 se abrieron y una mujer salió. Era hermosa de una manera que hacía que la gente contuviera la respiración. 34 años, cabello rubio miel, ojos azules como el mar Caribe, un cuerpo esculpido como mármol bajo vestidos de diseñador. Pero Clara, que había aprendido a leer a la gente durante años de vivir con violencia, vio algo más debajo de esa belleza perfecta. Peligro. El tipo de peligro que llevan las serpientes venenosas disfrazadas con colores brillantes. Natasha Volkov. Alguien susurró en el pasillo. La ex esposa del jefe. Clara se puso rígida. Ella había escuchado ese nombre antes. En conversaciones que no debía escuchar. En documentos que había traducido. Natasha Volkov, la mujer que había sido la esposa de Nikolai Ravenna durante 2 años. La mujer que vendió información a una mafia rival. La mujer que casi le cuesta la vida a Nikolai en una emboscada 5 años antes. Y Nikolai la había perdonado. La única decisión que Maxwell dijo lamentar hasta el día de hoy. Natasha caminó como si todavía fuera la dueña del edificio. Como si 5 años de exilio nunca hubieran pasado. Ella no miró a nadie. No saludó a nadie. Simplemente se dirigió directamente a la oficina de Nikolai con la confianza de alguien que sabía que todavía tenía poder. Pero a mitad de camino, se detuvo, justo delante de la puerta de la oficina de Clara. Ojos azules recorrieron a Clara con desprecio disimulado. «Oh», ella dijo, su voz clara como el cristal pero afilada como una cuchilla. «Los sirvientes tienen oficinas ahora. ¿Ha caído Ravenna tan bajo?» Clara no respondió. Estaba acostumbrada a los insultos, pero no estaba acostumbrada al escalofrío que le subía por la espalda cuando se encontró con los ojos de Natasha. Eran los ojos de alguien sin alma. Ojos que podían sonreír mientras clavaban un cuchillo en la espalda de alguien. Natasha resopló y siguió caminando, dejando a Clara con el corazón acelerado y las manos heladas. 20 minutos después, gritos estallaron desde la oficina de Nikolai, no la voz de Nikolai. Él nunca gritaba. Era la de Natasha, estridente y furiosa. «Tengo derechos. Mía es mi sobrina. Por ley, puedo exigir la tutela». Clara se levantó y salió al pasillo. No debería escuchar. Ella sabía que no debería, pero estaba preocupada por Mía. Había visto los ojos de Natasha y sabía que esta mujer no amaba a nadie más que a sí misma. «No quiero a la niña». La voz de Nikolai resonó, fría como el hielo. «¿Qué quieres? Dinero, poder, o una manera de acercarte a mí de nuevo y terminar lo que no hiciste hace 5 años». Silencio. Luego la risa de Natasha, ligera y escalofriante. «Todavía estás enojado por eso, Nikolai. Han pasado 5 años. He cambiado. Solo quiero que la niña sea cuidada adecuadamente. Tu mafia. Tú no puedes criar a una niña. Yo puedo darle una vida normal». «Sal». La voz de Nikolai bajó más peligrosa que cualquier grito.
Antes de que olvide que te perdoné la vida una vez. No puedes echarme, Natasha respondió tranquilamente. Tengo abogados. Tengo pruebas de lo que haces. Si no me das la custodia de Mia, llevaré todo a los tribunales. Y sabes lo que pasa cuando la policía empieza a investigar Ravenna Holdings. La puerta se abrió de golpe. Natasha salió furiosa, su rostro enrojecido de rabia, aunque luchaba por mantener su orgullo. Le lanzó a Clara una mirada llena de malicia. Disfruta de tu posición mientras puedas, sirvienta, dijo en voz baja. No durará mucho. Luego entró al ascensor y desapareció. Clara se quedó allí, con el corazón latiendo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Pero antes de que pudiera pensar, una pequeña figura corrió hacia ella desde el final del pasillo. Mia. La niña se abalanzó, su rostro pálido, los ojos bien abiertos llenos de terror, y chocó con Clara. Estaba temblando. Temblaba tan fuerte que Clara podía sentir cada temblor a través de su ropa. «¡Ha vuelto!», Mia susurró, su voz rota por las lágrimas. «Quiere llevarme. No quiero ir con ella. Le tengo miedo. Por favor, no dejes que me lleve». Clara envolvió sus brazos fuertemente alrededor de Mia, acariciando suavemente el cabello negro de la niña. «Estoy aquí», susurró. «No dejaré que nadie te lleve». No sabía si tenía derecho a prometer eso. Ella era solo una intérprete, solo una sirvienta ascendida, solo nadie en este mundo de poder y violencia. Pero sosteniendo el cuerpo tembloroso de Mia, Clara supo que haría cualquier cosa para proteger a esta niña, incluso si eso significaba enfrentarse a Natasha Volkov. Natasha no se rindió. En los días que siguieron, ella apareció en Ravenna Holdings como un fantasma no invitado, deambulando por los pasillos, charlando con los hombres, sonriendo a aquellos que alguna vez la habían servido cuando ella todavía era la dueña de la casa. Clara observó desde la distancia. Observó la forma en que Natasha le susurraba al oído a Henderson, la forma en que reía con el hombre de rostro demacrado, la forma en que apoyaba su mano en los brazos de los hombres y los miraba con esos ojos azules brillantes llenos de promesas. Ella estaba construyendo aliados, sembrando dudas, manipulando a una persona a la vez, como una araña paciente tejiendo su telaraña. Y Clara sabía exactamente lo que estaba diciendo de ella. ¿Conoces a esa nueva intérprete?, Natasha le dijo a Henderson en el pasillo, su voz lo suficientemente alta como para que Clara la oyera desde su oficina. Su padre se estaba ahogando en deudas y murió a causa del juego. La traición corre por su sangre. Es solo una sirvienta disfrazada, tratando de meterse en la cama del jefe para ganar estatus. Henderson asintió, sus ojos parpadearon hacia Clara con el desprecio que había estado reprimiendo durante semanas. Ahora alguien le había dado permiso para mostrarlo abiertamente, y él no dudó. Los rumores se extendieron como una enfermedad. Clara sintió el cambio en la forma en que la gente la miraba, en los susurros a sus espaldas, en las miradas hostiles cuando caminaba por el pasillo. Pero a ella no le importaba. Estaba acostumbrada a ser odiada. Lo que le importaba era Mia. Natasha comenzó a acercarse a la niña. Todos los días traía nuevos regalos, muñecas caras, vestidos de diseñador, promesas de una vida maravillosa si Mia simplemente se iba con ella. Pero Mia no se dejó engañar. Una niña de 7 años, con los instintos de alguien que había sido abandonada demasiadas veces, podía ver la falsedad detrás de la dulce sonrisa de Natasha. Cada vez que Natasha aparecía, Mia corría a esconderse detrás de Clara, aferrándose a su falda como un salvavidas. Hasta que un día Natasha perdió la paciencia.
Clara estaba trabajando en su oficina cuando escuchó a Mia llorar en el pasillo. Salió corriendo y vio a Natasha agarrando la muñeca de Mia, tirando de la niña hacia el ascensor. «Ven con tía», Natasha dijo. Su voz todavía dulce, pero su mano apretaba tan fuerte. Mia hizo una mueca de dolor. «Tía te comprará helado. Iremos a dar un paseo. No necesitas quedarte en este lugar oscuro». «No quiero». Mia lloró, luchando. «Quiero quedarme. Yo quiero a Clara». «Clara». Natasha se burló. «Esa sirvienta no es nadie. Ella es solo... Déjala ir». La voz de Clara cortó el pasillo, fría y decisiva. Se quedó allí, bloqueando el camino de Natasha hacia el ascensor. Espalda recta, ojos fijos en la mirada azul venenosa frente a ella. Natasha se detuvo, pero no soltó a Mia. «¿Qué acabas de decirme?», preguntó, su voz bajando a algo peligroso. «Te dije que la soltaras», Clara repitió. «La estás lastimando». Natasha miró a Clara como si ella fuera un insecto, atreviéndose a arrastrarse sobre su zapato. «¿Sabes con quién estás hablando? Soy Natasha Volkov. Solía ser dueña de este lugar. ¿Y tú qué eres? Una sirvienta que resulta hablar italiano. No creas que solo porque Nikolai te deje sentarte en una bonita oficina, tienes derecho a interferir en mis asuntos». «Puedes ser quien quieras», Clara respondió, su voz firme. «Pero no puedes lastimar a esta niña. No mientras yo esté aquí». Natasha soltó a Mia. La niña corrió inmediatamente hacia Clara y se escondió detrás de ella, sollozando. Pero Natasha no retrocedió. Se acercó, tan cerca que Clara pudo oler su costoso perfume, y sonrió fría como el hielo. «Te atreves a desafiarme», susurró. «Una sirvienta se atreve a desafiarme. ¿No sabes lo que puedo hacerte?» Y sin esperar una respuesta, Natasha levantó su mano y golpeó. La bofetada fue tan fuerte, Clara se tambaleó, su mejilla ardiendo, el sabor metálico de la sangre llenando su boca. Pero no cayó. No retrocedió, simplemente se quedó allí, protegiendo a Mia, con sangre en la comisura de sus labios, mirando directamente a los ojos de la mujer que la había golpeado. «Puedes golpearme», Clara dijo, su voz extrañamente tranquila, «pero no tocas a esta niña». Natasha levantó su mano de nuevo, pero fue detenida en el aire por otra mano, más grande, más fuerte y fría como el hielo. «Natasha», Nikolai dijo, su voz tan baja que era casi un susurro. «Fuera. Ahora». Natasha se giró. Su rostro palideció cuando vio a Nikolai de pie justo detrás de ella. Parecía que había estado allí por algún tiempo. Sus ojos grises se oscurecieron mientras observaban la sangre en el labio de Clara. «Nikolai, yo solo estaba...» Natasha comenzó. «Fuera», Nikolai repitió, cada palabra cayendo como un martillo. «Antes de que olvide que una vez fuiste mi esposa. Antes de que haga lo que debía haber hecho hace 5 años». Por primera vez desde que llegó, Natasha pareció asustada. Retrocedió, mirando a Nikolai, luego a Clara, luego a Mia llorando detrás de ella. «Esto no ha terminado», siseó. Luego se dio la vuelta y se apresuró hacia el ascensor, el sonido de sus tacones resonando como un latido acelerado en el silencio mortal del pasillo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Clara finalmente soltó un aliento. Sus rodillas de repente flaquearon y casi se desploma, pero una mano la atrapó, la mano de Nikolai. «¿Estás bien?», él preguntó, y por primera vez su voz llevaba algo que sonaba muy parecido a preocupación. Clara no respondió de inmediato. Estaba tratando de controlar su respiración, tratando de evitar que sus piernas temblaran, tratando de parecer fuerte incluso cuando su cuerpo la traicionaba con cada segundo que pasaba.
Mia todavía se aferraba fuertemente detrás de ella, sollozando, y Clara se obligó a concentrarse en la niña en lugar del dolor agudo que palpitaba en la comisura de su boca. «Está todo bien ahora, Mia», dijo suavemente, volviéndose para acariciar el cabello de la niña. Ella se fue. Nadie va a hacerte daño más. Nikolai hizo una señal a la señora Patterson, que había aparecido sin que Clara siquiera se diera cuenta, sus ojos envejecidos llenos de preocupación. «Llévate a Mia contigo, dale un poco de chocolate caliente y quédate con ella hasta que se duerma». La señora Patterson asintió y gentilmente se llevó a Mia. La niña miró a Clara una vez más, como si necesitara estar segura de que todavía estaba allí, todavía a salvo. Clara sonrió tranquilizadora, aunque el movimiento hizo que la herida en su labio doliera más. Cuando Mia y la señora Patterson desaparecieron doblando la esquina, Nikolai se volvió hacia Clara. «Ven conmigo», dijo, «no una invitación, sino una orden». Clara lo siguió a su oficina, una habitación en la que había entrado muchas veces para traducir documentos, pero que nunca había sentido tan pesada como ahora. Nikolai cerró la puerta, caminó hacia el armario de licores, sacó una botella de whisky y derramó un poco en un pañuelo blanco. Luego se dio la vuelta y se paró frente a Clara, tan cerca que ella podía oler el tabaco y el sándalo en él. Él levantó su mano. Clara no se inmutó, no retrocedió, aunque el instinto le gritaba que debería. La mano de Nikolai tocó su barbilla, levantando suavemente su rostro, y presionó el pañuelo sobre la herida en la comisura de su boca. El alcohol quemó su piel, pero Clara no hizo una mueca. Había soportado un dolor mucho peor que este. «Protegiste a Mia», Nikolai dijo, su voz baja y uniforme. «Sabías que Natasha podía matarte, y aún así la protegiste». «¿Por qué?» «Porque Mia es una niña», Clara respondió, mirándolo directamente a los ojos. «Y yo una vez fui una niña que nadie protegió. Sé lo que se siente. No quiero que Mia lo sepa». Cayó el silencio. Nikolai mantuvo el paño contra su labio, pero sus ojos grises estaban fijos en ella con algo que nunca había visto en ellos antes. No cálculo, no frialdad, sino dolor. Dolor enterrado tan profundo que casi se había convertido en piedra. Pero aún allí, aún ardiendo. «Tu pasado», él dijo, «lo he investigado. Tu padre murió por deudas de la mafia. Tu madre murió de pobreza. Fuiste abusada durante 3 años». Clara no se sorprendió. Ella sabía que Nikolai la investigaría. Era su naturaleza, saber todo sobre todos a su alrededor. «Usted lo sabe todo», dijo ella. «Entonces también sabe por qué no le tengo miedo a la muerte». Nikolai bajó su mano, el pañuelo ahora manchado de rojo con su sangre. Él lo miró por un momento, luego levantó la vista, y por primera vez habló de sí mismo. «Mi madre se suicidó cuando yo tenía 15 años». Clara se mantuvo en silencio, esperando. Ella no podía soportar esta vida. Nikolai continuó, su voz plana, como si contara la historia de otra persona. No podía soportar la sangre, la violencia, ver a su marido matar gente. Una noche, ella subió al tejado y saltó. Yo fui quien la encontró. Clara sintió que su pecho se apretaba. Quería decir algo, pero no había palabras que fueran suficientes. 2 años después, mi padre fue asesinado. Nikolai continuó, por el hombre más cercano a él, el que él confiaba como un hermano. Tuve que ver morir a mi padre en su propia sangre y no pude hacer nada. Él hizo una pausa. Su mandíbula se tensó. Luego, me casé con Natasha. Pensé que podría tener una vida normal. Pensé que alguien podría amarme por quien era, no por poder. Pero ella me vendió a mis enemigos. Casi me mataron en una emboscada. Él miró a Clara y en ese momento ella no vio a un jefe de la mafia.
Ella vio a un hombre solitario, aplastado por la traición y la pérdida, llevado a la oscuridad por las mismas personas que deberían haberlo amado. No he confiado en nadie desde entonces, él dijo. No confío en la amabilidad, no confío en el amor. Trato a la gente como herramientas, porque al menos las herramientas no te traicionan hasta que él se detuvo, como si sopesara si continuar. Hasta que te conocí, Clara dejó de respirar. No sabía qué esperaba. No sabía qué esperaba. Solo sabía que la distancia entre ella y Nikolai de repente se había vuelto muy pequeña, tan pequeña que podía contar los hilos plateados en su sien. No me tienes miedo, Nikolai dijo casi en un susurro. No quieres nada de mí. Protegiste a mi sobrina con tu propia vida. Eres la primera persona en muchos años que me ha hecho... Hizo una pausa, buscando las palabras, que me ha hecho querer creer de nuevo. Clara lo miró, a esos ojos grises abriéndose por primera vez después de años de estar sellados, y sintió que algo cambiaba entre ellos. No amor, todavía no, pero la frágil conexión de dos almas rotas reconociéndose en la oscuridad. El momento íntimo entre ellos fue roto por un golpe fuerte y urgente en la puerta. Maxwell Stone entró sin esperar a ser invitado, su rostro pálido de una manera que Clara nunca había visto durante su tiempo trabajando aquí. «Jefe», Maxwell dijo, su voz tensa como un alambre. «Tenemos un problema serio». Nikolai cambió instantáneamente, de un hombre que acababa de abrirse de nuevo a un frío jefe de la mafia en un abrir y cerrar de ojos. Se apartó de Clara. Sus ojos grises se volvieron duros como el acero. «Habla», él ordenó. «Natasha está trabajando con Kozlov», Maxwell respondió. «La familia Kozlov, mafia rusa, enemigo jurado de Ravenna durante 20 años». Clara había visto el nombre y los documentos que había traducido. Sabía de la guerra en la sombra entre las dos familias. Entendió que Kozlov haría cualquier cosa para derribar a Nikolai. «Interceptamos algunas comunicaciones», Maxwell continuó. «Natasha no solo quiere a Mia, está usando la batalla por la custodia como una distracción. Mientras estamos enfocados en tribunales y abogados, Kozlov golpeará. Han planeado todo en detalle. Alguien dentro les está dando información». «¿Cuándo?», Nikolai preguntó, su voz firme, aunque la noticia podría significar la muerte. 3 días, Maxwell dijo. «Sábado por la noche. Conocen tu horario, el diseño de seguridad, todo». Clara se quedó quieta en la esquina, tratando de no llamar la atención, pero su mente estaba acelerada. 3 días. Solo 3 días antes de que Kozlov atacara. Y si tenían éxito, Nikolai moriría. Mia caería en manos de Natasha. Todo lo que Clara había intentado proteger desaparecería. Entonces ella recordó algo. El cuaderno. El pequeño cuaderno que había guardado durante 4 años, de noches limpiando salas de reuniones, de conversaciones que la gente pensaba que ella no podía oír, de trozos de papel que había leído antes de tirarlos. Ella no sabía por qué había anotado todo. Quizás así fue como sobrevivió, sabiendo lo que estaba pasando para poder evitar el peligro. Quizás fue el instinto de los impotentes, recopilando información como armas. Fuera cual fuera la razón, ahora sabía que lo que tenía podía salvar a Nikolai. «Señor», Clara dijo, su voz tranquila incluso cuando su corazón latía con fuerza. «Tengo algo que puede ayudarlo». Nikolai y Maxwell se volvieron hacia ella, sorprendidos. Clara caminó hacia su escritorio, donde descansaba su pequeña bolsa, y sacó un viejo cuaderno de cuero, desgastado y deshilachado de ser abierto y cerrado demasiadas veces. «¿Qué es esto?», Nikolai preguntó. «Durante 4 años», Clara respondió, poniéndolo sobre el escritorio. «Anoté todo lo que escuché, vi,
Leí conversaciones en salas de reuniones, nombres que surgieron, planes, acuerdos. Yo no sabía por qué entonces, pero ahora sí. Estaba demasiado aterrorizada para mostrarte esto antes, señor. Pensé que si usted supiera que yo había estado grabando sus secretos, me mataría. Pero ahora, con Mia en peligro, ya no me importa. Nicolai recogió el cuaderno y hojeó las páginas. Su rostro se mantuvo controlado, pero Clara vio sus ojos abrirse ligeramente con cada página. Maxwell se inclinó, leyendo por encima de su hombro, y soltó una maldición atónita. Su dedo se detuvo en un nombre cerca de la parte superior de la página. Henderson, él murmuró, su rostro oscureciéndose de rabia. Esa rata ha estado alimentándolos con información durante meses. Seguridad. Llévenselo. Asegúrense de que nunca vuelva a hablar. Dos guardias inmediatamente agarraron a Henderson, arrastrando al hombre que gritaba fuera de la sala de conferencias hacia la salida insonorizada. Su destino estaba sellado. Dios mío, Maxwell dijo, volviéndose hacia Clara con los ojos muy abiertos. Tú sabes todo esto. Tienes una lista de topos, el calendario de Kozlov, los puntos débiles de Natasha. Nadie presta atención a la ayuda, Clara dijo. Esa es la fuerza y la maldición de personas como yo. Nikolai la miró y en sus ojos había algo que Clara no podía nombrar. Podrías vender esta información a Kozlov, él dijo lentamente. Te pagarían lo suficiente para desaparecer y comenzar una nueva vida. ¿Por qué no lo hiciste? Por Mia, Clara respondió. Si mueres, ella no tendrá a nadie. El silencio se mantuvo por un instante. ¿Solo por Mia? Nikolai preguntó, su voz llevando algo que Clara no podía ubicar. Clara lo miró, al hombre que se había abierto a ella momentos antes, el hombre que ella comenzaba a ver más allá de la crueldad. Y porque no eres del todo el monstruo que crees ser, ella dijo suavemente. Nikolai no dijo nada, solo la estudió por un largo segundo. Luego se volvió hacia Maxwell. Llama a todos en quienes confiamos, ordenó. Purga a los topos de esta lista. Reestructura la seguridad. No esperaremos a que Kozlov ataque. Tenderemos la trampa. Maxwell asintió y salió corriendo. Nikolai se volvió hacia Clara, y por primera vez desde que ella había entrado en esa habitación llena de asesinos hace más de un mes, él dijo dos palabras que ella nunca pensó que escucharía de un jefe de la mafia. Gracias, dos palabras. Pero en el mundo de Nikolai Ravenna pesaban tanto como montañas. 3 días pasaron como 3 segundos. Clara pasó la mayor parte de ese tiempo con Mia, tratando de mantener a la niña tranquila, mientras afuera de la habitación, segura toda la organización se preparaba para la guerra. El sábado por la noche llegó más rápido de lo que ella esperaba. El primer disparo resonó a las 11 de la noche, rompiendo el silencio del edificio como un rayo en un cielo despejado. Luego el segundo, el tercero, el cuarto, una implacable lluvia de disparos mezclada con gritos, vidrios rotos y pasos apresurados resonando por los pasillos. Kozlov había llegado, pero no sabían que Nikolai los estaba esperando. Clara abrazó a Mia fuertemente en la habitación segura en lo profundo del sótano, donde Nikolai los había llevado antes de que comenzara la lucha. La habitación estaba construida de hormigón reforzado, la puerta de medio metro de espesor, lo suficientemente fuerte como para soportar una bomba. Aún así, Clara temblaba, no por ella misma, sino por Nikolai, ahí afuera en medio de balas y muerte. Clara. Mia susurró, su voz temblorosa. ¿Está bien el tío Nikolai? Él estará bien, Clara respondió, forzando su voz a mantenerse firme mientras su corazón sentía que podría estallar. Él es muy fuerte.
Los disparos continuaron sobre ellos, a veces cerca, a veces distante. Clara contaba cada explosión, tratando de adivinar cómo se desarrollaba la batalla. Ella no sabía cuánto tiempo pasó. Quizás 10 minutos, quizás una hora, quizás una vida entera. Luego los disparos cesaron. El repentino silencio fue más aterrador que el ruido. Clara contuvo la respiración, apretó sus brazos alrededor de Mia y miró fijamente la puerta de acero. Ella esperó. Esperó los pasos familiares de Nikolai. Esperó su voz baja diciendo que todo había terminado. Pero el silencio se prolongó, pesado y sofocante. Pensando que la batalla estaba ganada y Nikolai podría estar herido, Clara tomó una decisión. Temblorosa, desbloqueó la pesada puerta de acero y la abrió. Pero mientras salía al pasillo, una figura emergió de las sombras. Natasha Volkov estaba allí, con un arma en la mano, sangre untada en su mejilla, ojos azules ardiendo con la locura de alguien que no tenía nada más que perder. «Hola, sirvienta», Natasha dijo. Su voz temblaba de rabia y quizás miedo. «Parece que nuestro plan no salió como esperábamos. Kozlov falló. Mis hombres están muertos, pero al menos me llevaré lo que quiero». Clara se quedó quieta, empujando a Mia detrás de ella, protegiendo el pequeño cuerpo con el suyo. «Suelta el arma, Natasha», dijo, su voz extrañamente tranquila mientras miraba fijamente el cañón. «No puedes escapar. El edificio está sellado». Natasha rió, estridente y escalofriante. «Lo sé, pero si muero, no moriré sola. Dame a la niña y vivirás». Clara no se movió. «No». Natasha inclinó la cabeza como si considerara algo, luego apuntó el arma directamente al pecho de Clara. «¿Quién crees que eres?», demandó. Su voz temblaba de furia. «Una sirvienta. Nadie te recordará si mueres. Nadie llorará. A nadie le importará. Eres nadie». «Quizás», Clara respondió con calma. «Pero Mia recordará, y prefiero morir para que Mia guarde un buen recuerdo que vivir y dejarla sufrir». Los ojos de Natasha se oscurecieron. Su dedo se apretó en el gatillo. Clara cerró los ojos, esperando el disparo, esperando una muerte a la que no había temido durante mucho tiempo. Pero el disparo vino de otra dirección. Clara abrió sus ojos y vio el arma volar de la mano de Natasha, la sangre derramándose de su muñeca. Natasha gritó y se desplomó, agarrándose el brazo herido, y en la puerta de la habitación segura estaba Nikolai Ravena, humo saliendo del arma en su mano, sangre en su rostro, ropa desgarrada por la lucha, pero sus ojos grises fijos solo en Clara. «¿Estás herida?», él preguntó, su voz ronca de miedo. Clara sintió que sus rodillas cedían. Toda la fuerza que había mantenido unida durante tanto tiempo de repente se disolvió. Se hundió, las piernas incapaces de sostenerla, y por primera vez desde que entró en el mundo de Nikolai, se permitió tener miedo. «La niña», susurró, su voz temblaba. «Mia». «Está a salvo», Nikolai dijo, moviéndose rápidamente a su lado. «Estás a salvo». Se acabó. Se arrodilló junto a ella, una mano apoyando su espalda, la otra todavía sosteniendo la pistola apuntando a Natasha mientras gemía en el suelo. Maxwell y los hombres se apresuraron, ataron a Natasha y se la llevaron. Mia corrió hacia adelante, lanzando sus brazos alrededor de Clara y Nikolai, sollozando. Clara abrazó a la niña con un brazo y agarró la mano de Nikolai con la otra, negándose a soltarla. Y en la habitación segura bajo tierra, en medio del olor a pólvora y sangre, 3 almas rotas se encontraron. Encontraron lo que habían perdido hace mucho tiempo. Familia. Clara se despertó en una habitación blanca y austera llena del familiar olor a desinfectante de hospital.
No recordaba cuándo se había desmayado, solo el agotamiento aplastante después de que todo terminó, después de que Natasha fue arrestada, después de que Kozlov fue destruido, después de que finalmente se permitió colapsar. Lo primero que vio cuando abrió los ojos fue a Mia acurrucada a su lado en la cama del hospital, con los brazos envueltos fuertemente alrededor del brazo de Clara, como si temiera que pudiera desaparecer. Y en la silla en la esquina de la habitación, Nikolai Ravenna estaba allí sentado, con ojeras bajo los ojos por falta de sueño. Sin embargo, esos ojos grises estaban fijos en ella, solo en ella. «Me asustaste», dijo roncamente. «No vuelvas a hacer eso nunca más». Clara sonrió débilmente, y ese fue el comienzo de un nuevo capítulo. 2 años después, Clara estaba en el escenario de la Universidad de Nueva York, sosteniendo el título de intérprete que había soñado durante tantos años. El auditorio estaba lleno, pero ella solo vio 2 caras en la quinta fila. Mia sostenía un cartel hecho a mano cubierto con purpurina. Las palabras torcidas decían: «Clara es la mejor del mundo y ella es mi mamá». Junto a la niña, Nikolai intentaba y fracasaba miserablemente en mantenerla sentada. Cuando se pronunció el nombre de Clara, Mia saltó sobre su silla y gritó: «¡Esa es mi mamá! ¡Ella es la mejor!». Todo el salón estalló en risas. Clara también rió, lágrimas corriendo por sus mejillas. No de tristeza, sino de felicidad. De saber que todas las noches de insomnio estudiando en una habitación deteriorada finalmente habían significado algo. De demostrar a todos los que una vez se habían burlado de ella que estaban equivocados. Después de la ceremonia de graduación, los 3 regresaron al apartamento de Nikolai. Clara entró y se quedó helada. Velas por todas partes, flores frescas llenando la sala de estar. La mesa del comedor puesta como algo de las películas románticas que ella solía ver en secreto cuando todavía era una conserje. Mia corrió inspeccionando todo, sonriendo de oreja a oreja. «¿Te gusta, mamá?» Papá preparó todo durante una semana. Clara se volvió para mirar a Nikolai. El hombre que una vez había sido frío como el hielo ahora estaba allí parado luciendo tenso como un niño en su primera cita. Durante la cena, Mia siguió haciendo preguntas extrañas. «¿Te gustan los anillos, mamá? ¿Te gustan los diamantes o las perlas? ¿Quieres usar un vestido blanco?» Clara sospechó pero no preguntó. Solo sonrió y respondió cada pregunta. Después de la cena, cuando los 3 estaban sentados en la sala de estar, Mia de repente gritó: «¡Ahora, papá! ¡Ve!». Nikolai se levantó, se pasó una mano por el cabello, caminó hacia la ventana y luego se dio la vuelta. «Tengo un discurso preparado», dijo. Su voz temblaba ligeramente. «Es muy bueno, muy romántico. Lo practiqué toda la semana. Papá lloró 2 veces mientras practicaba», añadió Mia. Clara rió, y esa risa pareció darle a Nikolai el coraje que necesitaba. Se paró frente a ella, se arrodilló y sacó una caja de terciopelo negro del bolsillo de su chaqueta. Cuando la abrió, Clara vio un anillo simple pero elegante, con una piedra de ámbar que brillaba a la luz de las velas, del mismo color que sus ojos. «Clara Whitmore», Nikolai dijo, su voz baja y sincera. «Hace 2 años eras la ayuda que nadie veía, la mujer empujando un carro de limpieza por mis pasillos. Hoy eres la mujer que salvó mi compañía, salvó a mi sobrina, me salvó a mí mismo. Eres la mujer que amo». Mia rebotó en el sofá, intentando y fallando completamente en quedarse quieta. «¿Te casarás conmigo?», Nikolai preguntó, sus ojos grises conteniendo toda la honestidad que poseía. Clara lo miró a Mia, miró el anillo, miró una vida que se había transformado de una conserje invisible en una mujer que era amada. «Sí», susurró,
Las lágrimas caían libremente. Sí, 1 millón de veces sí. Mia gritó de alegría y se lanzó sobre ambos. Lo sabía, lo planeé todo. ¿Puedo ser la niña de las flores? He estado practicando cómo lanzar pétalos. Nikolai deslizó el anillo en el dedo de Clara. Luego la abrazó a ella y a Mia. Y en esa habitación llena de velas y flores, 3 personas que alguna vez habían estado rotas se encontraron. Encontraron familia. Encontraron amor. Todos los que alguna vez se habían reído de esa conserje estaban ahora asombrados. Y Clara, la mujer que había sido invisible durante tantos años, finalmente brilló. La historia de Clara nos recuerda que el valor de una persona no reside en el estatus o los títulos, sino en el coraje de salir de las sombras, de decir, puedo hacer esto, cuando el mundo entero se ríe. A veces las personas más ignoradas son las más fuertes de todas, y el amor verdadero puede florecer en lugares que nadie espera. ¿Cómo te sientes con esta historia? ¿Alguna vez te han menospreciado y aún así te has levantado para demostrar tu valía? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Realmente nos encantaría escuchar las historias desde lo más profundo de sus corazones. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y seres queridos, y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras historias conmovedoras diarias. Les deseamos a todos los que nos ven buena salud, una vida alegre y paz cada día. Gracias por estar con nosotros. Adiós y nos vemos en el próximo video.